Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno que pueden conectarse varios o muchos. Y me da mucho gusto saber que han acudido al llamado de poder estudiar un rato. Yo les voy a pedir un favorzote enorme, que podamos, por favor, sentarnos en un lugar, ubicar un lugar, a lo mejor los que están trabajando no podrán, pero los que estamos en casita, siéntese en un lugar, tome su manual. Yo sé que algunos no pudieron imprimirlo, bueno, espero la próxima lección lo puedan hacer, porque los que ya lo imprimieron se van a poder dar cuenta que es un manual muy dinámico. Es decir, que al mismo tiempo que vamos nosotros dando la clase, ustedes tienen que ir anotando, tienen que ir rellenando el orden, o si se distraen, o si van y ven el WhatsApp y se salen tantito, se van a perder. Y no queremos que se pierda, ¿ok? Entonces sí les pido de favor que podamos tener toda nuestra atención. Si pueden activarme la cámara, pues también para que yo los pueda estar viendo y cualquier cosa que preguntemos, bueno, tengamos una clase también muy dinámica, ¿ok? ¿Puedo hacer una pregunta? Ajá. Respecto a la impresión del manual, son 256 hojas. ¿Lo tenemos que imprimir todo? Sí, por eso les dije a los líderes de red que por esta ocasión no íbamos a tener costo en este módulo, porque obviamente pues cada quien va a imprimir su manual. Lo pueden imprimir todo junto. Ahí me dijo esta Evelia que enfrente de bachilleres estaba en 101 pesos, 110, por ahí así. Lo pueden imprimir ahí. O si no, bueno, vayan imprimiendo poco a poco o por lección y así no se les va a hacer tan pesado. Pero sí es importante que lo impriman todos porque es un tema que ustedes ahorita van a ver, es muy interesante. Por principio de cuentas, tenemos ahí Saúl, el manual te lo tiene que correr tu líder de red. Por ahí, me parece Julio está contigo, ¿no? Entonces, por ahí, Julio o Doc, les pido por favor que le corran su manual a Saúl. Les van a hacer llegar el manual vía electrónico y ustedes tienen que irlo imprimiendo, ¿vale? Bueno, entonces, voy a hacer acá compartirles pantalla para que chequemos un poquito el índice. ¿Ok? Para los que no tienen manual. Ahí tenemos nuestro manual, ¿ok? Y tenemos nuestro índice. Yo sé que no se ve todo, pero ahí voy. La primer parte que vamos a ver se llama sanidad de las ataduras espirituales. El segundo tema va a ser sanidad de los hábitos pecaminosos. El tercero será sanidad de emociones. Eso está en dos partes, primer parte y segunda parte. Sanidad de la mente, sanidad sexual, primera parte y segunda parte. Ajá. Y tendremos también sanidad de las maldiciones, sanidad financiera, sanidad física, sanidad en las relaciones, identidad y propósito. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tenemos lo que nosotros vamos a estar trabajando en el manual. Y bueno, tenemos ya ahí una introducción. Por principio de cuentas, queremos decirles el por qué. Muchos a lo mejor dicen, pues yo no entiendo por qué vamos a otra vez a pues a tomar una actualización, qué tiene que ver y demás. ¿Por qué es importante? Miren, hemos observado algunas cosas en la congregación, aunque no estamos de manera presencial, pero hemos observado algunas cosas. Y una de esas cosas es que hemos podido ver que sí hemos ganado gente, gracias a Dios, sí hemos ganado a muchos para el Señor, pero es gente
que tiene varias cosas. Una de ellas con falta de compromiso. Otra de ellas es que a lo mejor es gente que a la primera se emociona y se va. Otra persona puede ser que nunca se compromete al servicio o que no avanza, que está atorada. Entonces hemos concluido que sí hemos ganado gente, pero la verdad es que mucha de esa gente aún sigue enferma en muchas de las áreas que vamos a tocar en este manual. No puede haber no podemos hablar de una sanidad si no vemos esto de la sanidad. Hay muchos que estamos en la iglesia, pero no estamos dando un fruto sano, estamos dando un fruto enfermo, ya sea en algún área financiera, ya sea en un área sexual, ya sea en un área emocional, ya sea en un área que a lo mejor no pudimos quebrar del todo en el oculto, o cosas que están ahí en nuestro corazón y que no hemos podido romper con ellas. Y que es más, ahora ya se nos han hecho normales o las hemos disfrazado de cristianos, ¿no? Entonces, vamos a la introducción, ¿ok? Sanidad o estar sano no quiere decir estar bien físicamente. Hay quien puede estar bien físicamente y es más, hay quien pueda inclusive estar bien físicamente y emocionalmente y no lo está financieramente y no lo está en su área sexual y no lo está en su área de las relaciones entre las personas. A lo mejor es un ermitaño. Entonces, la Biblia dice, si ustedes pueden ver ahí en tercera carta de Juan 1:12, espero que tengan su Biblia ahí a la mano, bien cerquita, porque la vamos a ocupar para estar llenando los espacios en blanco, ¿ok? Voy a dar la introducción y enseguida les voy a decir cómo es que vamos a estar trabajando el manual para irnos en orden, ¿ok? Y la NTV, que es precisamente una Biblia que nosotros ocupamos, pero en esta ocasión vamos a ocupar la nueva versión internacional NBI, que es muy parecida a la NTV, pero para modo de practicidad en cuanto a que ya está ahí en el manual, bueno, vamos a ocupar esta versión. Dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. ¿En cuáles? En todos, ¿verdad que sí? Aunque yo no lo oiga, sí le leo los labios, así que aunque no lo oiga, usted conteste, ¿vale? Ahí me doy cuenta que me está poniendo atención y no que está compartiendo mi tiempo con la Reina del Sur o con Rápido y Furioso, o con Netflix o con algo más, ¿vale? Bueno, en muchas ocasiones cuando Jesús sanaba decía, tu fe te ha salvado. La palabra que Jesús usaba para salvación es la palabra griega gozo, que significa ser sanado. Quiere decir que esta palabra se usaba cuando se traduce en la escritura, tu fe te ha salvado, quiere decir tu fe te ha sanado. Y esta palabra en particular no solo se refiere a una sanidad física, sino a una sanidad completa. Fíjese bien lo que estaba pasando con ese tipo de personas que estaban siendo sanados de manera completa por Jesús y o ser restablecido. Cuando Jesús decía tu fe te ha salvado, Jesús estaba diciendo tu fe te ha hecho completo, es decir, tu fe te completó, tu fe te ha restablecido. En otras palabras, cuando los enfermos venían a Jesús, Él les decía, tu necesidad no es solamente física, sino también mental, emocional y espiritual. Las tres áreas en las que tenemos problemas es el área mental, el área emocional y el área espiritual. Muchos tenemos una buena comunión con el Señor, pero tenemos áreas mentales, yugos mentales que están oprimiendo nuestra mente. Por eso a lo mejor no avanzamos, porque batallamos con una mentalidad de derrota, o batallamos con una mentalidad de egocentrismo, o batallamos con una mentalidad mediocre, o batallamos con una mentalidad de poco y no de mucho.
Entonces, hasta en las cosas más rústicas de nuestra vida nos podemos dar cuenta cuando la gente está batallando con alguna falta de sanidad en alguna área. Ahora, algunos solo vienen a Jesús para su sanidad inmediata. Mire, esto nos ha pasado muy seguido, que a veces hemos seguido al Señor y hasta donde nos sentimos bien, hasta ahí dejamos que Jesús nos sane, pero no vamos más allá. Jesús quiere que nosotros vayamos más allá. Y fíjese lo que dice Lucas 3, del 4 al 6. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino al Señor. Ahí tenemos 3 puntos en el manual que nos indica que obviamente el texto es más amplio, pero se van a centrar solamente en esta parte que están señalando. Dice, todo valle será rellenado, toda montaña y toda colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán. Ajá. Y luego dice, las osas quedarán llanas y todo mortal verá la salvación. ¿Qué cosas están poniendo aquí? Y vemos los puntos siguientes, los valles de depresión, ¿ah? Que nos dicen que son lugares de ¿qué? De desesperación, de desesperanza, de soledad, serán rellenados. Este es un versículo clave que yo me gustaría que usted lo anote muy bien, porque en muchas ocasiones cuando inclusive ministramos sanidad interior, no conocemos todas estas áreas acerca de nuestra alma que tienen que ser sanadas completamente y solamente nos vamos a las partes emocionales, a las partes que nos duelen, pero no es así, va mucho más allá. Fíjese, las montañas, ¿a qué se refieren las montañas? Los veo como leen, ¿de qué? ¿De qué se refieren las montañas? De orgullo, arrogancia, obstinación, terquedad, rebeldía, resentimiento. Todo eso, ¿ok? De orgullo, de arrogancia. Fíjese, no le resulta que sí nos hemos encontrado con gente que a lo mejor ya fue un encuentro, ya recibió su posencuentro y sigue en una montaña de orgullo, pero ahora la disfrazó de cristiano y sigue en una montaña de terquedad o sigue en una montaña de rebelión o de resentimiento. Bueno, eso el Señor lo tiene que quebrantar de nuestra vida. La siguiente es los caminos torcidos de error, desviación de la voluntad de Dios. ¿Cuántos nos hemos desviado del Señor o cuántos se han desviado del Señor? Y parecía que ya iban corriendo, que ya iban caminando y de repente, ¿qué les pasó? ¿Quién sabe? Se perdieron. ¿Dónde se perdieron? No lo sabemos. Ajá. ¿Pero por qué? Porque había caminos torcidos. Ahí póngale una notita porque eso tiene que ver, los caminos torcidos tienen que ver con las iniquidades de la persona que todavía están latentes en su vida. Uh-huh. Cuando nosotros tenemos personas que decimos, bueno, sí iba tan bien, ¿qué pasó? Seguramente hay una iniquidad por ahí que quedó arraigada, que no se descubrió y que eso la hizo dar marcha atrás. La siguiente es las sendas escabrosas. ¿Cuáles son las sendas escabrosas? Los hábitos pecaminosos del pasado y de hacer todo a nuestra manera. Esas son las sendas, caminos por donde caminamos y que hay gente que los sigue extrañando. ¿Por qué los sigue extrañando si los iban a llevar al infierno? ¿Por qué los sigue presumiendo si los iban a llevar al infierno? ¿Por qué siguen siendo su tema de conversación si es un camino escabroso, oscuro? Bueno, porque no hay sanidad completamente en las sendas escabrosas de nuestra alma. Así que en este manual vamos a ver estos 12 pasos que nos van a llevar a que podamos nosotros detectar aquellas cosas que nos detienen. ¿Para qué?
para tener cielos abiertos. Muchas ocasiones nosotros decimos, Señor, yo quiero tener cielos abiertos en mi vida, quiero ser bendecido, como dice tercera de Juan 1:2, que sea prosperada toda mi alma y que todo lo que yo haga sea prosperado y todas las cosas que yo haga sean prosperadas. Y yo quiero eso. ¿Cuántos quieren eso? A ver, levante su mano. Pero Amén. ¿nos hemos topado con cielos cerrados alguna vez, sí o no? Sí, muchas ocasiones. Muchas ocasiones vemos que hay un freno, que yo quiero avanzar. Es más, les voy a decir algo en lo que algunos o muchos batallan. ¿Por qué yo no puedo adorar de la misma manera que aquel que se desbarata en la adoración? ¿Por qué no tengo cielos abiertos ahí? ¿Por qué ningún negocio me sale bien? ¿Por qué mi matrimonio está fracasando? ¿Por qué como pareja estamos fracasando? ¿Por qué si servimos a Dios siempre estamos enfermos? ¿Por qué si servimos a Dios siempre estamos en escasez? ¿Por qué si servimos al Señor siempre estamos con problemas con las personas? ¿Por qué? Bueno, porque hay cielos cerrados en nuestra vida, bloqueados para que la bendición de Dios no produzca lo que tiene que producir en nosotros. Y una de esas cosas que cierran los cielos sobre de nosotros precisamente son las prácticas de ocultismo, la nueva era, el paganismo, que le han dado derecho al enemigo a influenciar, obsesionar y aún controlar algunas áreas de nuestra vida, cerrando los cielos. Yo tengo que estar bien seguro que en las áreas de ocultismo yo no tenga todavía ahí algún derecho legal que el diablo me esté peleando, que el diablo esté demandando. Yo tengo que estar bien seguro que todo eso está renunciado en el nombre de Jesús, que todo eso está fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Si el enemigo no logra tener influencia sobre nuestras vidas por medio de prácticas claramente prohibidas en la Biblia, lo tratará a hacer a través de la religiosidad. Un punto muy importante que vamos a ver en esta lección, enseguida lo va a tocar mi esposo, es la religiosidad. A veces no tenemos ocultismo en nuestra vida, pero nos hemos llenado de religiosidad. Y eso ha cerrado los cielos en nuestra vida. Tenemos que lograr una sanidad total. ¿Cómo lo hacemos? Ahí tiene unos puntitos, ¿ya los vio? Unos puntos azulitos, ¿ya los vio? Ajá. Bueno, digamos que ahí están las cosas que yo tengo que hacer para romper con las cosas que yo me voy a enfrentar en todo este manual o en todo este módulo y de verdad, ser sano y ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Una es confesar, pedir perdón y renunciar a toda práctica espiritual prohibida en la palabra de Dios. Yo tengo que estar bien convencido de que tengo que tener una actitud de arrepentimiento. Mire, yo sé que muchos de los que estamos acá ya servimos, ya estamos en algún liderazgo, ya estamos a lo mejor a cargo de algún grupo, es más, sé que están aquí pastores también, pero eso no nos da garantía de que no hayamos incurrido en alguna falta o estemos incurriendo en alguna falta que no ha sido sanada. Entonces, para esto yo les voy a pedir que ustedes sean lo más honesto posibles consigo mismos y con el Señor. Ahí en tu casa a lo mejor solo está tu esposa o tus hijos que te pueden ver, pero fuera de eso no hay nadie más. Por eso yo les decía que quiero toda su atención. Haga de cuenta que a las 8, de 8 hasta que acabemos, no hay otra cosa más que esto. ¿Ok? Vamos a dedicar este tiempo de calidad al Señor. No se distraigan, ni ande pajareando, ni ande conversando qué pasó, que entró. No. Siéntese, haga de cuenta que está en la iglesia y que no puede ir a ningún lado. ¿Ok? Bueno. Cortar toda relación con cualquier espíritu que no sea el Espíritu Santo. Tiene que cortar con toda relación que no sea con el Espíritu Santo. Ajá. Renunciar y echar fuera todo demonio de engaño y toda voz en la mente. Usted va a decir, pastora,
pues de eso parece que nos le está hablando a la persona de ahí, del encuentro, si yo ya pasé el encuentro, no es cierto. A veces, le voy a decir una cosa, tenemos un espíritu de religiosidad que se disfraza de Espíritu Santo y creemos que el Espíritu Santo nos dice una palabra para alguien y no es cierto. Es un espíritu de religiosidad. Es más, inclusive pudiéramos dar apertura a un espíritu de falsa profecía. ¿Se da cuenta? Entonces, vamos adelante. Quitar la autoridad y los derechos que le hemos dado a Satanás y a los demonios sobre nosotros por haber practicado este pecado. Apartarnos y destruir todo aquello que se relaciona con estas prácticas. Nosotros que ya caminamos en el Señor, no podemos permitir ninguna cosa que tenga que ver en el ocultismo en nuestra casa, en nuestras familias, en nuestros autos. Ay, pues es que este carro que compré traía un San Juditas, pues se lo quita. Ah, pues es que este que compré traía un rosario y pues ahí lo dejo. No, no. Porque cualquier cosa, fíjese, en el pueblo de Israel, cualquier cosa que se encontraba como anatema en alguna casa de alguien, era pena de muerte. Porque Dios es celoso de esas cosas. Es que compré esta casa y pues ya tenía un espejito pegado y pues ahí se lo dejé, ahora lo uso para rasurarme. No, usted tiene que ver para qué, de qué se trataba. Porque en muchas ocasiones cerramos los cielos precisamente porque estamos ignorantes en las situaciones que tenemos en nuestra casa. Es que pues aquí vive mi hijo y él adora la muerte, y pues, pero si es su casa, ¿quién gobierna en su casa? ¿Su hijo o usted? ¿Estamos claros? Y ahí nos ponen una oración que yo quisiera que pudiéramos, antes de seguir, orar y decirle al Señor, Señor, trae un quebrantamiento a mi vida. Y que todos podamos orar. Ajá. Yo le voy a pedir que desactive su micrófono, porque quiero que sea oír así un sonido revolvente de oración, pero lo vamos a desactivar a manera de que usted se concentre en orar. ¿Ok? Padre, en el nombre de Jesús, con esto que acabamos de escuchar, Sí, Señor, le ruego en este momento, delante del Señor Dios. cada uno de nosotros podamos, Señor, que lo que Padre, vamos trae un quebrantamiento, Señor, profundo en el nombre de Jesús. Espíritu Un quebrantamiento, Señor, en el rómpanos, Señor, todavía legal, Señor, en el nombre de Jesús. Rompe, Señor, cualquier atadura, Padre, cualquier Es por nuestro corazón, Señor, en algún toda área de Espíritu, Señor, tu obra en nuestra vida, libres. obra en nuestra vida. Empieza, Señor, a obrar en nosotros. No queremos Moldear, como queremos que haya en el nombre del Señor, haya áreas al diablo, Señor, en el nombre de Jesús. los 1,000 millones, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguna situación en nuestra vida, la revelación, creemos, cancelamos cualquier Señor, cualquier Muy bien. Bueno, somos seres espirituales. Vamos al último párrafo. Y para comprender mejor esto debemos entender la dimensión espiritual que tenemos. Somos luz y hay tinieblas también. Hay luz y tinieblas. Y que en Dios no hay tonos grises. O se es luz o se es oscuridad. No podemos ser cristianos de color gris. O hay blanco o hay negro, pero no hay una tonalidad gris en el reino de Dios. Así que tenemos que decidirnos dónde vamos a estar.
Y vamos a Lucas 11:23, rápidamente vamos a Lucas 11:23, que dice, el que no está de mi parte, ¿está qué? Contra mí. O sea, si yo digo que estoy del lado de Dios y hago lo que no le agrada a Dios, entonces ¿de qué lado estoy? A ver, dígalo conmigo a la voz de 3. Si yo digo que estoy del lado de Si yo Dios digo Soy del lado. que y estoy hago lo del que lado de no Dios, agrada a Dios, Hago lo que no agrada a Dios. agrada a Dios, entonces ¿de qué lado estoy? Entonces, ¿de qué lado estoy? Wow. Cuando eso, cuando la pregunta es así de directa, a veces es difícil contestarla, ¿no? Pero toda práctica o experiencia que no sea con el Padre Dios por medio del Señor Jesucristo, no solo le abre la puerta al enemigo, sino que cierra los cielos. O sea, por eso mis cielos están cerrados, por eso no me va bien. Y por eso tenemos ahí cosas que decimos, es que al de allá le va bien y eso que no es cristiano y eso que, bueno, algo está cerrando el cielo sobre de mí, tengo que averiguar qué es ese algo, ¿ok? Mire, por ejemplo, en Segunda de Reyes 23 al 25, vamos a encontrar, por ejemplo, segundo libro de Reyes 23 del 19 al 24. Vamos a encontrar a Josías, ¿verdad que sí? ¿Ya lo encontró? A ver, le voy a pedir a Ciel. A Ciel, ¿puedes leernos el pasaje, por favor, del 19 al 24? Sí. A ver, ahí, ¿me escuchan? Sí. Segunda de Reyes 23, del 19 al 24. Uh-huh. Dice así. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos a huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Luego dice Josías celebrar la Pascua. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. El versículo 24, ¿qué dice? Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir con las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Entonces, ¿qué hizo Josías para ganarse el reconocimiento del Señor? Bueno, derribó altares, mató a los sacerdotes contrarios, ¿verdad? También profanó sus altares con huesos de humanos, expulsó a los adivinos, a los hechiceros. ¿Y todo esto por qué lo hizo? Porque amaba al Señor. Ajá. Porque amaba a Dios con toda su alma y con todas sus fuerzas. Si sigues leyendo el 24, me parece que ahí al final dice precisamente esa parte. ¿Sí, Asiel? El 24 al final. Dice lo siguiente. En la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban en 25. Hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. No hubo otro igual, ¿por qué? Porque él amaba a Dios con todo su ¿qué? Corazón, con toda su alma, con toda su mente. ¿Eso qué nos dice? Una persona sana. A veces no podemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, porque nuestra mente está enferma, porque nuestro corazón está enfermo, porque nuestras ideologías están enfermas.
y necesitan ser sanadas, como decía Jesús aquí en la tierra, ve, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Tenemos que estar sanos por completo. Ajá. Y una de las áreas en la que tenemos que asegurarnos es que estamos bien sanos es precisamente en esta área de ocultismo y nueva era. Ajá. Esta práctica o el conocimiento de estas experiencias espirituales ocultas como la magia, la percepción extrasensorial, la astrología, el espiritismo, la hechicería, la numerología, entre otras muchas prácticas. Son experiencias del pasado, de cómo, la práctica de estas experiencias en el pasado da como resultado que muchos cristianos siguen oyendo voces en su mente que les causan confusión. Ajá. Tiendan a fastidiarlos, a burlarse de ellos. Hay mucha gente que, por ejemplo, sale del ocultismo y sale de la nueva era con ideologías que todavía le cuesta trabajo creer en el Señor por todo lo que trae en su mente. Dudan acerca de su relación con Dios. ¿Será que Dios me oirá? Es que aquí no siento como yo sentía ya con el brujo. Es que aquí no me dicen las cosas como allá con el brujo. Es más, le voy a decir una cosa, una práctica religiosa que algunos tenemos que tiene su fundamento en que a lo mejor me gustaba ir con los adivinos, es el que ahora estoy buscando a ver quién me da palabra profética, porque mi mente no está sana para entender que la palabra debe provenir directamente de Dios y que si Él usa a un hombre o a una persona para darme una palabra, qué bendición, pero si no es así, yo puedo hablar directamente con el Padre. Amén. Entonces, les cuesta mucho trabajo orar, leer Biblia, prestar atención a las predicaciones. Mire, había una persona que estuvimos ministrando hace muchos años. Ella era una muchacha que le gustaba mucho ir a la iglesia. Siempre iba, nunca faltaba. Pero siempre, nunca entendía nada. Nunca entendía nada de la prédica, nunca entendía nada de los salmos, nunca entendía nada de nada. Y es más, se quedaba dormida en las predicaciones. Y es más, todavía en la alabanza no sentía nada. Decíamos, alaba a Dios, es que no tengo ganas, no siento. Hasta que en una administración muy fuerte de alabanza y adoración que tuvimos en la iglesia, les estoy hablando allá en Chamapa hace muchos años, hubo un mover del Espíritu Santo tan fuerte que ella comenzó a manifestarse. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que la chica, que ya tenía muchos años congregándose, que inclusive ya había pasado un proceso de liberación, todavía tenía una injerencia en cuanto al ocultismo porque nunca se había enterado de que su abuela la había pactado por sangre. Y ese derecho estaba ahí. Pero ella nunca se dio cuenta porque no supo, nadie le dijo hasta que ese día, a través del Espíritu, la revelación del Espíritu Santo, hubo quien dio esa palabra y a partir de ahí esa muchacha comenzó a crecer. Ese día salió ebria del Espíritu Santo. Entonces hay tapones espirituales en nuestra vida que tienen que ver con el ocultismo. Cuando me detiene la alabanza, la adoración es porque todavía hay algo en el ocultismo que está arraigado en mi vida y mientras yo no lo deseche, yo me voy a frenar. ¿Por qué? Porque lo oculto resiste la presencia de Dios. Lo oculto resiste el fluir del Espíritu Santo en mi vida y va a traer duda en cuanto a poco sí tengo que danzar, a poco sí tengo que adorar, a poco sí tengo que orar, a poco sí tengo que ser tan entregado. Bueno, porque el diablo envía sus pensamientos a nuestra cabeza. Hay personas que siguen experimentando pesadillas aún después de conocer al Señor, es más, aún cuando ya están sirviendo. Y siempre sienten que se los lleva el diablo y siempre sienten, y hay diferencias, hay ocasiones en que sí tenemos luchas espirituales durante la noche, es común y es normal, pero hay gente que, como dicen, ¿verdad? A cada rato, y ya hasta se le sentó el muerto ahí en la cama como 20 veces y ya hasta se acostumbró a verlo, ¿no? Ya hasta ni lo reprende porque pues ya hasta convive con él, yo creo que hasta se toman café.
Pero ¿a qué voy? A que precisamente algo está ahí que no hemos roto con ello. Cuando tienen una oportunidad de servir a Dios, vacilan en hacerlo porque piensan que no son dignos, que no sirven o que no pueden. Son las personas que no se atreven, a servir a Dios porque se creen incapaces, porque son pensamientos que el diablo pone para que no crezcamos espiritualmente. Si algo así nos pasa, es importante que detectemos qué sucede, qué está pasando. Ahora, yo le estoy dando este manual y usted dirá, a mí eso no me pasa. Pero le voy a decir una cosa, todo lo que hoy vamos a aprender, un día usted se lo va a tener que explicar a alguien y tiene que tener fundamento de lo que le van a preguntar. Por eso es importante que usted ponga toda su atención. ¿Ok? ¿Podemos lograr nuestra libertad en Cristo? ¿Sí o no? Claro que sí. Y para hacerlo necesitamos conocer los mandamientos de Dios. Y nos vamos a ir a Santiago 4:7, que dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo, ¿y qué? Y él huirá de vosotros. Fíjese bien. Jesús vino a destruir las obras del diablo. ¿Quién tengo por ahí? Xiomara, léeme por favor, primera carta de Juan 3:8. Y después, Alfonso Elizalde, por favor, me lees Efesios 5:8, versículos y 11, para que estés listo, ¿vale? ¿Ya está, Xiomara? Ya nos dejó Xiomara. ¿Ven por qué les digo que tienen que tener? Ahí está. Es que se me traba. Espérame. Primera carta de Juan 3:8. ¿No lo encuentras? Ahorita donde ya le dio, ándale. Ay. Bueno, lo leo porque Xiomara ya se tardó mucho y el tiempo nos consume. Dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿De quién es? Del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. ¿Ok? Así que necesitamos destruir las obras del diablo que él fabricó. Fíjense, dato interesante por ahí. Leyendo uno de los libros históricos, se habla acerca de que precisamente fueron los ángeles caídos quienes enseñaron a la humanidad el ocultismo y les hicieron un diseño muy parecido a lo que sería el diseño del Cordero de Dios, porque por eso ellos usan sangre también. Saben que la sangre conlleva vida y que lo único que redime pecados es la sangre. Así que trae un diseño diabólico y lo enseña a los hombres. Y les enseñan las cosas ocultas, dice el libro de Enoc, me parece que es el capítulo 3. Y es ahí donde se da que el hombre comience a tener esa sensación por el ocultismo o por la oscuridad. ¿Estás listo, Alfonso? Creo que no. Marle, ¿me ayudas, por favor? Efesios 5, 8 y 10. Yo, ¿verdad? Sí, Marley, por favor. 5, 8. Versículo 8. Ajá. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora... ¿Éramos qué? Tinieblas. Tinieblas. Ajá. Complete ahí. ¿Qué éramos antes? Tinieblas. Despacito, Marley, para que vayamos llenando. Éramos tinieblas. Sigue, Marley, por favor.
Mas ahora son luz en el Señor. ¿Somos qué? Luz en el Señor. Ujú. ¿Cómo debemos vivir? A ver, ¿cómo debemos vivir, Marley? Andad como hijos de luz. ¿Cómo debemos de vivir? Como hijos de En el 8. Andad como hijos de luz, dice. Ok. El 10. Dice, Versículo 10, Marley. comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo debemos vivir? Comprobando lo que ¿qué? Es agradable al Señor. Lo que es agradable al Señor. Mi vida tiene que dar fruto agradable al Señor. Todos los días tengo que vivir preguntando, ¿esto agrada al Señor o esto no agrada al Señor? ¿Esta decisión agrada al Señor o esta decisión no agrada al Señor? Así que debemos de vivir como Dios manda. Versículo 11, y llenan, por favor, escuchen bien para que llenen. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Vamos a llenar ahí, ¿ok? Vamos a Deuteronomio 18, 9, 14, que es una base, póngale ahí una notita, base que tenemos para no practicar las cosas ocultas. Para que un día le pregunten, le digan, ¿dónde está eso? Bueno, ahí está eso, base de Deuteronomio 18 del 9 al 14. ¿Me puedes leer, dónde estás? ¿Me puedes leer, por favor? Dafne. Sí, yo tengo la NTV, ¿no importa? No importa. Bueno. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Hasta ahí. ¿Qué no debemos hacer al entrar en los caminos del Señor? ¿No imitar qué? Las costumbres. Las costumbres abominables de esas naciones, ¿ok? No porque se vea bien bonito, no porque es la moda, no porque está de moda colgarse alguna cosa, hay que investigar qué te estás colgando, qué te estás poniendo. Hay quien luego va a las pirámides y dice, ay, me voy a comprar esta arqueología y se compra un dios Tlaloc y se compra un chaneque o se compra un cuarzo para la buena vibra. Esas son puertas que abrimos al diablo. Cristianos, yo he visto en su casa hasta al dios Tlaloc, al dios, es que es arqueología, pues sí, pero no debes de imitar lo de los pueblos que son abominación al Señor y eso es idolatría, ¿ok? ¿Ok? Hasta en los cuadros que usted se compra, algunos se compran que la cena del Señor y tienen ahí su cuadro con la cena del Señor y su ídolo de Jesucristo ahí. O sea, no sabemos ni lo que compramos. Tenemos que ver qué es lo que estamos metiendo a nuestra casa. Adelante, Dafne. Versículo 10 y 11. Sí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o hija como una ofrenda quemada. Tampoco Punto número 1, no pasar a nuestros hijos por fuego o ofrecerlos. Llenamos ahí. Siguiente, Dafne. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga... Número 2 y 3, la adivinación y la hechicería. ¿La que sigue? Ni que haga interpretación de agüeros,
ni se Ajá. mezcle En la NBI dice no hacer conjuros. NBI, nueva versión internacional. NBI, no hacer conjuros. El 11 dice, ni haga conjuros, tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que No invoque. mediums y no videntes. No mediums y no videntes. Ajá. Ni que invoque al espíritu de los muertos. Y el último, que no consultemos a los muertos. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué, Dafne? En el versículo 12 nos dice por qué. Dice, cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente. Porque es que es detestable. Abominable o detestable a los ojos del Señor. Es detestable a los ojos del Señor. Luego, Dafne. Dice, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor, tu Dios, las expulsará de tu paso. ¿Qué pasa cuando se practica esta abominación? Bueno, somos expulsados de la presencia de Dios. Por eso es que nos cuesta entrar a la presencia de Dios si tenemos aún ahí la mínima cosa en el ocultismo. Es un derecho legal que el diablo va a pelear. Si tengo todavía ahí el recuerdo de no sé dónde, ajá, y tengo ahí, fíjese, ahora que fui a Turquía, lo mayor que venden ahí, o lo que es emblema del país, es el ojo que todo lo ve, ajá, que lo usan los espiritistas en sus templos, ajá, y todos los recuerdos traen eso. Pues obvio tuve que andar buscando uno que no tuviera eso, porque si yo digo, ay, me lo voy a llevar para mi casa, acabo que recuerdo, pues estoy abriendo una puerta para que exactamente el diablo tenga ahí algo en mi vida, ¿ok? Yo tengo que estar bien abusado con las cosas que meto en mi casa, ¿ok? Y luego el 13, hija. Sí. Sin embargo, tú debes de ser intachable delante del Señor tu Dios. ¿Cómo debemos de ser delante del Señor? Intachables. En lo que habrá cosas que obviamente no identificamos, pero en las que sí identificamos, diga conmigo, ¿para qué me hago? ¿Ok? ¿Para qué me hago si ya sé? ¿Ok? Vamos a Isaías 47 del 8 al 15. Dice, tus hechicerías y de tus poderosos encantamientos en un solo día, la pérdida de tus hijos y la viudez te abrumarán por completo. ¿Por qué? Fíjese lo que trae la consecuencia grande de las hechicerías y de los encantamientos en un solo día. La pérdida de los hijos, la viudez te abruma por completo. Y luego dice, vendrá sobre ti una desgracia que no sabrás conjurar. Caerá sobre ti una calamidad que no podrás evitar, una catástrofe que ni te imaginas. Vendrá de repente sobre de ti. En los versículos 12 al 15, de manera compactada, vamos a decirlo, dice, persiste entonces en tus encantamientos y con tus muchas hechicerías en las que te has ejercitado desde la niñez, que se presenten tus astrólogos, los que han de observar las estrellas, los que hacen predicciones mes a mes, que te salven de lo que viene sobre de ti. O sea, le habla al pueblo y le dice, pero si quieres seguir en terquedad, bueno, entonces pídele ayuda a tus astrólogos, pídeles ayuda, pero ya sabes la consecuencia de las acciones. Por eso a veces decimos, ¿por qué mis hijos se están perdiendo? ¿Por qué estamos cayendo en enfermedad? Bueno, porque hay áreas que están todavía ahí,
¿Ok? Y termina diciendo, míralos, son como la paja y el fuego los consumirá. Ni asimismo pueden salvarse del poder de las llamas. Algo que Dios aborrece, es uno de los pecados que Dios no solamente resiste, sino aborrece. Es el ocultismo. ¿Por qué? Porque precisamente fue Satanás mismo a través de sus ángeles caídos que lo enseñaron a los hombres. Asociados desde tu juventud, cada uno sigue su error, quien pueda salvarte. Wow. Según esto, ¿qué consecuencias trae sobre nuestra vida consultar el horóscopo y la carta astral? Ahí están los cristianos consultando el horóscopo. Ahí están viendo en hoy a ver qué dice la loca de la astrología. Ahí están creyendo el no, que ahora le toca la rata y que ahora le toca al buey. Tiene la sangre de Cristo sobre de usted y los cielos son abiertos sobre de usted, ¿ok? Me voy a pasar tantito para otro lado porque aquí se corta, dicen mi red, espérenme. Acá. Ahora me ven, ahora no me ven. A ver si me escuchan un poquito mejor, ¿ok? Entonces, nuestra suerte no está determinada por la astrología, ni mucho menos. Ojo, ojo, y les voy a decir, hoy en día hay corrientes de judíos, escuche bien, hoy día hay corrientes de judíos que están enseñando mucho la esotería, mucho. No todo lo que tiene marca de judío agrada al Señor. Es que pastor, este es un judío que está enseñando esto y esto en las redes y mire, está re bueno, pero es judío, ha de ser bueno. No. Todo aquello que no proviene de parte del Señor y que esté pesado sobre la palabra del Señor, no puede agradar a Dios, ni porque tenga facha de judío. ¿Qué no el Señor exhortaba al pueblo judío vez tras vez porque caían en la idolatría y porque caían en la hechicería y porque caían en el ocultismo? ¿Qué no vez tras vez el Señor los exhortaba con lo mismo? ¿Cree que ahora es la excepción? Por supuesto que no, lo sigue habiendo. Lo sigue habiendo. Entonces, no todo lo que es judío, amamos a los judíos, amamos y bendecimos al pueblo de Israel y oramos por ellos y les honramos porque son el pueblo del Señor, pero no todas sus prácticas y toda su cultura honran al Señor. ¿Estamos entendidos? No toda la cultura y no todas las prácticas de los judíos honran al Señor. ¿Ok? Luego vamos adelante. Y dice las escrituras nos enseñan con claridad cómo Dios condena severamente toda la práctica astrológica, ya que intentan dar a conocer el futuro a través de recursos del ocultismo. Vamos a Hechos 4:19. Hechos 4:19, por favor. Acá se los voy a leer. Dice, pero Pedro y Juan replicaron, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlos a Él, júzguenlo ustedes. Si algún pensamiento, filosofía o tradición o religión o movimiento o enseñanza contradicen la escritura, entonces, ¿a quién debemos obedecer? Aquí les hacen una pregunta a Pedro y a Juan. Y les ordenan incluso que dejaran terminantemente que dejaran de hablar acerca del nombre de Jesús. Las autoridades les dicen, ¿saben qué? Dejen de hablar del nombre de Jesús. Hoy en día vamos a ver eso. Hoy en día nos van a decir, ya no hablen de Jesús. Hoy en día las redes nos pueden cerrar el hablar de Jesús. ¿Ok?
¿A quién debemos obedecer? ¿Qué pesa más? Bueno, aquí Pedro y Juan dan una breve explicación y dice, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenle ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Jesús o algún hombre? Escríbalo ahí entonces. Colosenses 2:8. Vamos a Colosenses 2:8 para darle oportunidad a mi esposo que va a hablar. Rápido te las. Ya no, ya esto ya no. Colosenses, dijimos que iba a durar 2 horas. Dice, además, en él fueron circuncidados, 2:8. Dice, cuídense de que nadie los cautive en la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Fíjense que, ¿qué? Que nadie los cautive. Mire, hoy en día vamos a escuchar cada cosa y tenemos que estar atentos a la voz del Señor. Y luego dice, con vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Van rellenando, ¿verdad? La que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Hoy vamos a escuchar de ideologías y vamos a escuchar que Dios se equivocó y vamos a escuchar que el homosexualismo es bueno y vamos a escuchar que tenemos que aceptar ese tipo de relaciones. Y vamos a escuchar que qué tiene de malo que la mujer ahora aborte, que qué tiene de malo que la mujer ahora quiera hacer tantas cosas. Lo vamos a escuchar, ya lo estamos escuchando, pero tenemos que ir conforme al plan de Dios y al conocimiento de Cristo. ¿Ok? Yo le voy a pedir un favor. Viene mi esposo para arrancar con corrientes ideológicas, son creo que 3 o 4, no es mucho lo que va a abarcar él, y vamos a dejar que complete un cuadro para la próxima semana. Si usted se dio cuenta, el manual es muy, muy amplio y yo sí le voy a pedir al final que de mi esposo hable. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, este tiempo es para que también lo tengamos, ¿ok? El video lo estoy grabando, estoy tratando de grabarlo por si alguno de su gente no pudo estar, que pueda tomar la primer clase, ¿ok? Hola, hola, Pechicola. Qué gusto saludarles. Qué gusto saludarles a todos. Buenas noches. Para los que hablan inglés, good night. Qué bueno verlos. Yo no sé si me veo por ahí, pero porque aquí veo muchos y no alcanzo a ver a todos, pero qué gusto verlos. Me da mucha alegría poder tomar esta clase con ustedes. Ya extrañaba dar clases, ¿sabe? Ya extrañaba. No es lo mismo predicar que dar clases. Es muy, muy distinto. Así es que, bueno, yo quiero hablarle las corrientes ideológicas. Corrientes, un ejemplo, aquí tenemos mucho universitario, tenemos aquí a nada más y nada menos que al doctor Saúl, que él es un erudito de la UNAM, es un hombre importante ahí en la UNAM y yo me jacto en el buen sentido de que él es uno de los maestros de ahí, de la parte de los veterinarios y me platica cuando pues tienen que hacer cosas con los animales. Y bueno, eso es maravilloso. Pero sabe, mucha gente que estudia mucho tiene muchas corrientes ideológicas y a veces las queremos meter en la iglesia. No estoy diciendo que Saulito las quiera meter, aclaro, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que mucha gente
tiene muchas ideas, las cuales a veces quisiéramos como combinarlas con la iglesia. Y vamos a ver esto, y como dice mi esposa, a lo mejor tú ya fuiste a un encuentro de libertad y ya no necesitas todo esto. Sabes, es importante estar bien preparados, porque hoy muchos jóvenes te empiezan a hacer preguntas como, ¿quién es Dios? ¿Y por qué pasa esto? Y a veces no tienes como que fundamentos para poder llegar correctamente y poder enfrentar estas ideologías que los jóvenes están teniendo, que la mayoría de la gente está con estas corrientes ideológicas. Y bueno, las corrientes comunistas, dice aquí, renunció a esta doctrina de demonios que niega a Dios y se basa en la confrontación directa a la autoridad, que impulsa la supuesta lucha de clases, incentivando los trabajos de resentimiento social y envidia y resistencia al trabajo esforzado. Es decir, no sé si alguno de ustedes haya practicado el comunismo, pero sabe, eso se da mucho en las escuelas del comunismo, y hablar un poquito de todas estas cosas. Y como dice aquí, es una doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque para empezar, lo primero que hacen es negar a Dios. Segunda cosa que hacen es confrontan siempre una autoridad, siempre están en contra de una autoridad. Siempre hay una rebeldía, siempre hay una manera de querer confrontar todo, están en contra del sistema, están en contra de todo lo que se maneja. ¿Y qué pasa? Esta lucha de clases siempre trabaja mucho con el resentimiento social, con la envidia, con el esforzado, y es algo que se pelea mucho, y es ahí de muchos partidos políticos y de mucha gente que aún dentro de las iglesias quisiera o lo mete de una manera incorrecta. Siguiente, el marxismo. ¿Alguien fue marxista? Levánteme la mano. ¿Alguien conoce bien toda esta ideología del marxismo? Sí, ahí está Aarón García. Gracias, hijo. Y bueno, el marxismo, fíjense que yo estuve ahorita de lo que mi marida estaba aquí hablando, yo me quise meter un poquito a investigar un poquito más rápidamente en Wikipedia. Algo bien profundo, ¿verdad? Pero quise sacar un concepto de lo que hablaba del marxismo. Y bueno, aquí dice... Dice, el marxismo es una perspectiva teórica y un método de análisis socioeconómico de la realidad y la historia, que considera las relaciones de clase y el conflicto social utilizando una interpretación materialista del desarrollo histórico, y adopta una visión dialéctica de la transformación social y análisis crítico del capitalismo, compuesto principalmente por el pensamiento desarrollado en la obra del filósofo, sociólogo, economista y periodista, revolucionario alemán de origen judío, Karl Marx. Y bueno, ¿qué pasa? El marxismo nos enseña a renunciar a la idea de la dictadura del proletariado, ¿verdad? Esto es algo que siempre está peleando como una sociedad sin Estado, sin autoridades, sin sometimiento a nadie. ¿Y qué cree? Estos demonios, escúcheme, estos demonios se manifiestan mucho a veces en los congregantes. Muchos decimos, es el espíritu de Jezabel, pero quiero decirle algo, a veces son demonios de estas ideologías que se meten en la gente porque quieren siempre estar con la lógica hacia los líderes, la lógica hacia los que gobiernan. Todo está mal de los dirigentes, todo está mal los que gobiernan, y siempre quieren buscarle como que 5 pies al gato cuando tiene 4 y una cola, y siempre están buscando una forma. ¿Para qué? Para que no haya un sometimiento. Siempre están en las redes sociales, están ahí atacando, diciendo, y esto está mal, y esto no, y que los decretos, y que la sana doctrina, y tantas cosas que se empiezan a mover, y aunque no se den cuenta, pero esta rama se mueve de alguna manera. Ahora, como una evasión a la semilla satánica, esto es lo que hace esta corriente. ¿Por qué? Porque trae rebeldía. Recuerden que la rebeldía trae ocultismo. La rebeldía trae ocultismo, y se asegura que la religión es el opio, fíjese, el opio del pueblo, solo porque cree
creer en Dios les dificulta la dominación de las masas. Es decir, ellos piensan que esa es una manera de controlar a la gente y de poderlas guiar. Si alguien tiene una duda, váyame preguntando. Sí, me estoy yendo un poquito rápido porque ya tengo poco tiempo. Mi esposa habló mucho. Esas mujeres que hablan mucho, Dios las perdone. Ya se lo dije, ¿verdad? Sí, como está atrás de mí, no volteé a ver qué hizo, qué cara hizo. ¡Santo! Siguiente cosa, el socialismo del siglo XXI. Quiero hablar un poquito del socialismo del siglo XXI, perdón, pero necesito café. Recuerde que sin café es imposible agradar a Dios. El socialismo del siglo XXI es un concepto formulado en el 1996 por el sociólogo alemán Heinz Dr. Stefan. Es que tengo que hablar alemán para que me pueda entender usted. Dice, por el sociólogo alemán que surgió como el producto de la reflexión sobre el socialismo soviético y oriental. Ahora, ¿qué hace esto? ¿Qué hace este socialismo del siglo XXI? Esto intenta seducir las mentes de los más jóvenes. Le voy a poner un ejemplo. ¿Se ha dado cuenta que ahora todos los jóvenes tienen un intelecto muy bueno? Porque como se han hecho muy auditivos, muy visuales, porque como son autodidactas, todo lo sacan de YouTube, todo lo sacan de Wikipedia, todo. Entonces, hay tanta información que cuando usted a veces le decían en la escuela, investiga tal cosa y tenías que ir a la biblioteca y tenías que buscar los libros para ir buscando, no es lo mismo, no tenemos la misma información. Bueno, los jóvenes están tratando, o este socialismo está intentando seducir las mentes de los jóvenes. ¿Con qué fin? Señalando que se debe hacer un reforzamiento del Estado desde la democracia de las bases. Un ejemplo, lo que conlleva una dictadura. Asimismo, se atreve a afirmar que el primer socialista de la historia de la humanidad fue Cristo. Fíjese cómo el socialismo intenta meter y manipular un poco el nombre de Cristo. No, y esto lo hacen en las masas como en la política. Las iglesias tradicionales que todo lo manejan en un movimiento democrático donde no hay un gobierno teocrático. Recuerde que un gobierno democrático de demos habla de gente, ¿verdad? Kratos habla de gobierno. Teocrático habla de Dios, Teos, Kratos habla de gobierno. Es decir, las iglesias que manejan un gobierno democrático pueden caer en estas cosas, y sobre todo los jóvenes hoy. Fíjese que hay algo que me preocupa, que la juventud hoy le cuesta mucho creer en Dios porque se deja llevar por todo lo que la gente dice. Todo lo que la gente dice, si le dan un like, lo que la gente está hablando, se empoderan detrás de una computadora, de un celular, y todo eso empieza a ser esa base tan fuerte. Los gobiernos políticos, ¿verdad? Hoy, con mucho respeto lo digo, pero usted sabe que cualquier gobierno que esté dirigiendo, siempre va a haber cosas que le van a achacar. Y no podemos ponernos a decir, ay, están mis enemigos. Eso siempre va a ser porque la política es así. Siempre hay gobiernos, siempre hay partidos que van a estar diferenciando que este lo hizo bien, que esto lo hizo mal, que tal persona esto, que tal. Eso siempre lo va a hacer. Pero por eso manejan masas. Y quiero decir algo, tratando este socialismo trata de confundir los conceptos también cristianos con sus bases diabólicas. Con sus bases diabólicas. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? Muy sencillo. Hablaba un ejemplo. Cuando alguien se va de la iglesia, ¿está de acuerdo que no toda la gente se va a quedar en la misma congregación? Habrá gente que se va a ir a otras iglesias. Y estoy de acuerdo. Yo nací en una iglesia y yo me formaron hasta el Instituto Teológico ahí. Ya cuando llegué a Naucalpan, ahí es donde ya me formaron ya lo pastoral. Todo lo teórico lo viví en otro lado, la práctica de aprender a hacer GEAS y todo, pero ya la formación pastoral la practiqué acá.
Pero este socialismo se puede manejar cuando yo me quiero ir de una iglesia y empiezo a meter cizaña con las demás personas, queriendo hablar mal de los demás, queriendo hablar mal del liderazgo, queriendo hablar mal del pastor, queriendo hablar mal de la pastora, queriendo hablar mal de los líderes, del de alabanza, de los maestros. Y entonces el socialismo, aunque usted no lo vea, es una manera que se maneja para que las cosas empiecen a hacer que la gente caiga en duda. Fíjese cómo se maneja esto. Le voy a poner un ejemplo. No sé si ha oído hablar de la gente que dice, es que hay que predicar la sana doctrina. No sé si ha oído. Y la sana doctrina, o sea, en vez de hablar de Jesucristo, se dedican a hablar mal de la gente. Y se ponen a ver solamente lo que hace la gente, si lo hace bien o lo hace mal. ¿Y qué creen? Se meten a YouTube y entonces fíjese cómo el socialismo se empieza a meter tan fuerte porque empieza a decir, mira, ¿ya viste este video? ¿Ya viste este video? Mira esto, mira. Y entonces empieza esas masas a empezar a meter conceptos diabólicos cuando lo que tienen que enfocarse, señores, es a esto. A la bendita palabra de Dios, es lo que tiene que mover, es lo que tiene que guiar, es lo que tiene que dirigir, porque es lo más grandioso, lo cual nosotros tenemos que practicar toda la vida. ¿Se bajó el volumen? ¿O sí me oyen todos bien, verdad? Sí, gracias. Es que estoy viendo aquí los chats apenas, perdón. No los había visto. Y bueno, les sigo. Socialismo cristiano. Ah, caray, pastor, ¿a poco hay socialismo cristiano? Bueno, vamos a ver un poquito esto. También saqué una foto de aquí. Y dice así, ¿qué propone el socialismo cristiano? Existen diversos movimientos alrededor del socialismo cristiano. Siempre destaca la vinculación de la fe y la política en la coincidencia de sus motivaciones, entre las que resalta el aspecto humano, la solidaridad por encima de otros elementos. Mire, yo no estoy en contra de la política, pero nosotros pastores somos pastores. Somos pastores. Un ejemplo, a mí hace años el partido, ya no me acuerdo qué partido, me invitó a ser regidor. Imagínense al pastor Arián de regidor, de político, hablando, buenas noches, ciudadanos y ciudadanas. Ni me la creería hablando serio, ¿sí o no? Mire, yo hasta me imaginé y me reí de mí mismo. O sea, no lo creería. Y yo les dije fácilmente, ¿saben? Yo soy pastor. Yo político lo que tengo de chivista. O sea, nada. ¿Verdad? Nada, absolutamente nada. No puedo hacer algo que no me compete. Y quiero decir algo, el socialismo cristiano renunció a toda confusión que pretende desdibujar los principios de la iglesia primitiva. Es decir, quieren meter, escúchenme esto que lo voy a decir, quieren meter conceptos a base de versículos de la Biblia. A base de versículos de la Biblia. Mire, le estoy presumiendo esta Biblia. Esta es NBI y esta está muy buena. Es una de estudio del caso de Cristo, evidencias a favor de la fe. Este era un hombre que no creía, no tenía fe. Era un hombre que decía que no creía en Dios y acabó haciendo referencias, leyendo la Biblia y ahora es un gran siervo de Dios. Un comercial, come frutas y verduras. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque mucha gente pretende desdibujar los principios de la iglesia primitiva y las enseñanzas de Jesús como una forma de alcanzar ideas socialistas. Por ejemplo, vamos a hacer iglesia. ¿Qué les parece si hacemos iglesia? Pero no hay que hacerla tan religiosa para que los jóvenes se acerquen más a Dios. Ah, caray. La Biblia es la Biblia, señores. Que usemos ciertas cosas, pero no vamos a cambiar la Biblia por cosas que no dirija la Biblia. Hay un lugar allá aquí en Avenida Central, por el metro San Lázaro, antes de subiendo el puente de este lado, hay una iglesia que se llama Puertas Abiertas. También Eduardo Molina. Son iglesias que se les llaman puertas abiertas, pero ¿sabes por qué?
Porque los pastores son homosexuales y lesbianas. Porque agarran conceptos donde dicen que la Biblia dice que tienes que amar a tu prójimo y que Dios ama al hombre como es, con sus defectos, con sus pecados. Por lo tanto, no importa que sean homosexuales, lesbianas, y ellos sirven a Dios así. ¿Y qué cree? Bueno, a Dios. Y se casan. Yo, en la iglesia donde yo nací, no le voy a decir a nadie, ¿verdad? Por favor, porque van a pensar que todos somos así, pero no. Pero en la iglesia donde yo nací llegó un chavo que desde chavillo se le veía que se le caía, las dos manos, no una mano, las dos. Y los jóvenes ya saben cómo son buleadores y le decían, hable como hombre, y le pegaban, hable como hombre. Y él, ay, ya. Y entonces, ahora supimos que él es no es pastor, es apóstol de las puertas abiertas. Y cantan alabanzas como nosotros, predican como nosotros, profetizan como nosotros. ¿Y qué pasa? El socialismo cristiano se está metiendo en las iglesias. Le pongo ese ejemplo, pero hay otros ejemplos donde hay gente que empieza a meter ciertas corrientes guerrilleras, derivando teologías que no son con la Biblia. Y recuerda algo, que hay gente que con un versículo quiere sacar toda una doctrina. Y recuerda algo, si no hay más de 3 versículos que esté fundamentando lo que yo estoy hablando, entonces eso se puede hacer secta y ya se hace un dogma. Yo tengo que tener bien fundamentado lo que creo. Por eso lo que decía mi esposa, que lo que tú vas a predicar a la gente tienes que saber Biblia, no nada más decir, pues lo que dice mi pastor, ¿no? O lo que dicen en la iglesia. La iglesia incluyente también le llaman así. Ahí dice el chef, el Cristian dice, y danzaban divinamente, dice mi papá, divis, divis. Sí, o sea, entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de conceptos. Ahora, rápidamente, el paganismo. Pero pastor, yo ya no soy pagano. ¿Cuántos ya no son paganos? Vamos a ver si somos paganos o no somos paganos. La gran mentira que muchos han creído es que cualquier camino nos sirve para llegar al Padre. Le hago una pregunta, ¿cualquier camino nos hace llegar al Padre? Oiga, pero San Juditas es re bueno. Mire, si trae el bastón del lado derecho, cuida a los buenos. Si lo trae del lado izquierdo, cuida a los narcos, a los rateritos, a los chaquitas. ¿A poco no es re bueno? ¿Verdad que no? Y quiero decirle algo, mucha gente piensa, y todos los 28 es bien fiel. Yo que trabajo ahí enfrente donde está la iglesia de San Judas, ahí en Reforma, déjame decirle una cosa, que son re fieles. Primero entran a la iglesia y después salen con su activo, con su mona de guayaba. O sea, ya después de salir bien espirituales, ahora sí le dan a la carne. ¿Saben? No todos los caminos nos llevan a Dios. Hay gente que dice, no, mira, todos tenemos el mismo Dios. No es cierto. No es cierto. Porque la Biblia dice, Juan 14:6, y Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Ahora, quiero decirle algo más. La gran mentira que muchos han creído en que cualquier camino nos sirve para llegar al Padre, pero eso no es cierto. Hechos 4:12 dice también, en ninguno hay otra salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Pastor, yo nací en cuna cristiana. Le hago una pregunta, ¿cuándo recibió a Cristo la cuna? Eso es un dicho mal dicho. Es que yo nací en cuna cristiana. Pues tu cuna de ser cristiana, pero tú ¿cuándo recibiste a Jesús? Es necesario que nuestros hijos también reciban a Jesucristo. No porque oren quiere decir que ya son cristianos. No porque lean la Biblia quiere decir que ya son cristianos. No. Toda persona necesita, escúcheme, necesita recibir a Jesucristo. Y si los niños ya están en una edad donde ellos pueden decidir, entonces yo te invito a que tú lleves a tus hijos a los pies de Jesucristo. Por cierto,
¿Tus hijos ya recibieron a Jesucristo? ¿Tu familia ya recibió a Jesucristo? Eso lo tienes que pensar muy bien. Jóvenes, a lo mejor llegaste a la iglesia por tus papás. ¿Tú ya recibiste a Jesucristo? ¿Ya hiciste esa confesión de fe? Porque es importante que estemos seguros. ¿Sabe? Le voy a platicar algo que aunque no me lo crea, fue cierto. Yo lo vi. Cuando tenía 4 ojos, yo lo vi. En un evento de pastores, hubo un momento de liberación donde pastores volvieron a aceptar a Jesucristo. Yo lo vi, escúcheme, yo lo vi. Por eso le tienen que estar bien convencido de su salvación y de que haya recibido a Jesús. Siguiente, las sectas. Toda práctica espiritual que enseñe que la salvación está en una religión, en una iglesia o en la práctica de ciertas obras o ritos es un culto falso. Podemos identificar una iglesia que va en camino a convertirse en un culto falso o en una secta por lo siguiente. ¿En qué cosas? Pretenden ser los únicos depositarios de la verdad. Aquellos que dicen, nosotros tenemos la mismísima verdad. Dios nos lo bajó. Aguas, porque también el ángel Moroni, ¿verdad? Dice por ahí Smith que se le reveló. ¿Sabía usted que aquel que empezó con los mormones era cristiano? ¿El que empezó los testigos de Jehová era cristiano? ¿Y por qué le platico esto? Porque hay gente que piensa que porque lee más la Biblia, entonces va a tener un mejor conocimiento. Hay gente que ahora dice, yo ya no le creo a ningún pastor. Yo lo que la Biblia dice, lo voy a creer. ¿Pero qué cree? Le voy a decir algo. Si usted no sabe escatología, a usted le va a costar muchísimo interpretar las Sagradas Escrituras de la manera correcta. Por las reglas en las cuales usted tiene que aprender a interpretar bajo el canon bíblico. Y si usted no es guiado e instruido por una autoridad, usted de la misma Biblia puede hacer un dogma y puede caer en sectarismo. Por eso es importante cuando la gente dice, yo no necesito congregarme, yo solo leo la Biblia. Mucho cuidado con ese tipo de cosas, mucho cuidado. También dicen ser la única iglesia que tiene el Espíritu Santo. Hay gente que dice, no, es que aquí nada más habla Dios. Y sus conceptos, sus formas de hacer iglesia, piensan que es la única manera de hacer iglesia. Hermanos, déjame decirle algo, yo creo algo. Que a cada iglesia cristiana, a cada iglesia que anda en todo el mundo, Dios nos dio una parte de la revelación, pero no le dio a una iglesia toda la revelación. Sino aquí a nosotros en Ecatepec nos dio una parte de la revelación del Padre, en China otra parte, porque si no, imagínense, si al hombre le gusta el ego y Dios le revela la totalidad de todo, no hombre, entonces ya se va a sentir que es Dios. Entonces por eso aún Dios nos cuida de toda esa parte de la revelación. ¿Se ha dado cuenta que hay iglesias que usan mucho lo profético? Pero hay iglesias que no. Hay iglesias que se mueven en lo apostólico, pero hay iglesias que no. Hay iglesias que se mueven en el puro evangelismo, hay otras iglesias que no. Hay unas iglesias que se mueven en las artes, en banderas, hay otras iglesias que no. Y no por eso quiere decir que están mal, ¿no? Sino que Dios les ha revelado a cada uno la manera de adorarle y la visión que tienen que manejar. Así es que tengamos mucho cuidado. Y como les he platicado, una vez fui a predicar una iglesia donde no me dejaban hablar con nadie, solamente tenía que entrar al altar, 45 minutos a orar y después de ahí ya podía saludar a los demás. Imagínese un nuevo si llega ahí a Vida Nueva Ecatepec o allá en el Mezquital o allá en Zumpango, no hable a nadie, vaya al altar, ore primero 45 minutos y después viene a hablar conmigo. O sea, ¿quién se va a querer quedar? Y somos como muchos que nos volteamos a orar así en la silla. A mí me pararon y me dijeron, ¿usted le está dando la espalda a Dios? Pues me paré y le dije, perdóname Dios. Y ya me puse como ellos me dijeron. A mí no me causaba problema. Es más, Dios ya sabe que yo soy así con él y hasta de haber dicho, estoy tranquilo, que los ángeles no tienen espalda, me ha de haber dicho. Ay. Eso fue para Yeseli. Entonces,
Qué importante es entender esto. Escúchenme, que tenemos que cuidarnos de todo esto. Ahora, no quiere decir que nadie más predique en sus púlpitos porque son los únicos pastores, apóstoles y profetas. Hay iglesias donde no dejan que nadie, voy a usar esta palabra, que nadie predique en su púlpito, porque él es el que tiene la única verdad. Señores, no es cierto. Yo soy muy celoso de mi púlpito y los líderes, los pastores saben que soy muy celoso de mi púlpito y cuido mucho a quien predica, pero yo sí dejo que prediquen más hombres porque sé que Dios trae revelación en hombres y mujeres. Siguiente cosa, no se relacionan con otros pastores, porque dicen, no, es que si nos relacionamos con los demás pastores, están mal, están equivocados. No es cierto, señores, tenemos que aprender a convivir. Si una persona se va de la iglesia, excepto por rebelión, aunque nunca se maldice a nadie, ¿qué crees? Las sectas empiezan a maldecirlos, los tratan como leprosos para que nadie les hable jamás. Mire, aquí en la iglesia se ha ido gente y yo les sigo hablando igual. Y jamás le vamos a prohibir que no les hable. Le hago una pregunta, se fueron de la iglesia, pero no se fueron del reino. Y si no estuvieron a gusto con nosotros, pues ¿qué? O sea, usted se compra zapatos y a lo mejor todos tenemos tenis blancos, pero son distintos. O sea, habrá gente que no cuadrará bien aquí. Y pues está bueno, o sea, respetar, pero no por eso se fue del diablo, se fue hay gente que se va en rebelión y eso es, bueno, hay que tener mucho cuidado. Yo sí, cuando alguien se va en rebelión, yo les digo, ten mucho cuidado, pero jamás le voy a decir, no le hables, elimínalo de tu Facebook, aguas, eso se hace sectarismo, Quiero platicarle algo ya para terminar. Alguien que me ayude a leer Segunda de Reyes 17:20. Ya para terminar. Unos 20 minutos más. No, no es cierto. Ya para terminar. Hoy murió un amigo mío de Acapulco, Gustavo Ríos. Un pastor que cuando empezó a pastorear yo lo impulsé allá en Acapulco. Él es de las iglesias de Vida Nueva para el Mundo del doctor Armando Alducin. ¿Ha oído hablar del doctor Armando Alducin? Bueno, pues este pastor de Acapulco era un amigo mío que yo amé mucho y la verdad es que estoy triste y trato de darme ánimos porque era mi amigo y vivimos muchas etapas bonitas y tristes. Él era empresario y hay una sala que tengo aquí, hay un sillón que está todo roto aquí en mi casa. Es una sala que él me regaló cuando yo me casé y porque él vendía salas. Y siempre que íbamos a Acapulco, después de que ya era pastor, yo llegué a predicar ahí, él me quería hablar mal de otros pastores. Yo le decía, yo los defendía y me decía, pero ¿por qué los defiendes? Están predicando cosas que no son de Dios. Yo le decía, es que te hago una pregunta, ¿los conoces? Y él me decía, pero en el YouTube ve. Y eso usted sabe que a mí me enoja mucho. Bueno, yo lo tomé como una plática más. Pues, ¿qué cree? Mi amigo me dejó de hablar 3 años y medio por esa platiquita que tuvimos. ¿Usted cree? Él se enfermó, le dio un tumor aquí en la cabeza, lo operaron y una vez que fui a Acapulco, la última vez que pude ir a Acapulco, bueno, una penúltima, porque esta última estaba enfermito, le dije a mi esposa, voy a ir a buscarlo a su casa. Y le hablé a su esposa, le dije, ¿sabes qué? Quiero ver a tu esposo. Me dijo, sí. Y ya que me senté con Gustavo, nos quedamos un ratito solos. Y me dijo, amigo, perdóname, dice. Perdóname porque te dejé de hablar. Perdóname por esas tonterías que hice. Y yo le dije, eres mi amigo, no te preocupes. Eso no hay problema. Yo te sigo amando con todo mi corazón. Y bueno, eso me trae una alegría y una paz porque hoy que ya partió, al menos pudimos ponernos a cuentas, mi amigo y yo. Pero fíjese que por estas cositas, ¿cuánta gente se puede dejar de hablar? ¿Cuánta gente puede separarse del amor de Cristo? ¿Cuánta gente se puede dividir?
Él me decía, pastor, él me decía, Ariana, es que tú tienes que creer en el salvo siempre salvo. Tú no me puedes hablar que la salvación se pierde. Yo le decía, mira, le decía, Gustavito, te quiero decir algo. ¿Tú buscas al Señor? Sí. ¿Te cuidas en santidad? Sí. Yo también. Entonces, por lo tanto, cuando muramos nos vamos a ver en el cielo, ¿sí o no? Sí. Entonces, como por qué pelear por una cosa que no tiene sentido. Si amamos a Dios y buscamos a Dios, nos vamos a ver en el cielo, ¿sí o no? Y me decía así. Entonces, analiza que hay veces que hay pláticas que te hacen perder el sentido, pierdes mucha gente por cosas que no tienen nada que ver. Así es que yo le invito a algo. Ten cuidado con lo que ves. A veces ves, ¿no? Que el rabino no sé quién, no, que el profeta no sé qué tanto. Ten cuidado. Porque a veces te empiezas a meter en cosas que no. Y de ahí empieza el sectarismo y entonces es cuando empiezas a dudar de lo que Dios hace aquí. Entonces tengamos mucho cuidado. La idolatría, si alguien me puede leer del versículo 7, bueno, el 17-20, por favor, de Segunda de Reyes. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Ok. Esto les voy a dejar una tarea para dentro de 8 días. Del versículo 7 al 17, me lo van a leer y ahí me van a escribir por qué estos versículos el Señor se enojó y se afligió y entregó finalmente y los arrojó a los israelitas, de su presencia. Ahí me van a escribir, ahí están los puntos, usted lo va a leer y va a ver por qué. Y fue a causa de la idolatría. Yo le quiero decir algo. Tenga cuidado con idolatrizar a un ministro. Tenga cuidado con idolatrizar a un pastor. No, es que este predicador en YouTube es el mejor. Cuidado. Cuidado. No, que es el mejor cantante. No, agua. O sea, son una bendición. Pero ten cuidado en idolatrizar. A veces no tenemos imágenes, pero a veces la gente se hace nuestros ídolos. ¿Sabes? A veces tu ídolo es tu esposo, tu esposa, tus hijos. Que nadie me los toque, porque si me los toca, van a saber la fiera que tengo, la leona durmiente que está dentro de mí. Y entonces tenemos que aprender algo, a que nosotros tenemos que cuidar bastante en no caer en la idolatría. El pecado que más se menciona en esta porción, amada familia, es la idolatría. Yo te invito a que los leas, no me voy a meter en eso, pero el Salmo 115, del 3 al 8, dice, ahí nos empieza a hablar una vez más de cómo el Señor nos confirma que la idolatría nos convierte en personas inútiles. Ese sí lo voy a leer rápido. Lo voy a leer rápido. Oiga, bajar mi Biblia y no leerla aquí, está re pesada. Oiga, esta sería buena para noches de milagros, ¿verdad? Para llegar y decirle, recibe, sé sano ahora, ¿verdad? Si no sanan, al menos salen con un dolor y dicen, ¿qué sentiste? Algo, ¿verdad? Dice así, versículo, se dije del 3 al 8, dice así, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca, pero sus ídolos son de oro y plata, producto de obras humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír, nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar, pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y en Éxodo 20, del 3 al 5, nos habla que el Señor nos dice que las consecuencias o maldición del pecado es idolatría. Y pasan de una generación a otra. ¿Y sabe qué? Dice que no nos hagamos ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo de la tierra, ni con lo que hay en las aguas. Debajo de la tierra no te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Y sabe cuándo se manifiesta la idolatría? Se lo voy a decir cuándo.
¿Ha oído que hay gente que dice, yo ya no regreso a la iglesia porque yo ya no creo en los pastores? Y esos papás lo inyectaron a los hijos y los hijos a los hijos, y entonces nunca se congregan. Y dice, yo conozco a Cristo, pero no me congrego. ¿Sabe qué? La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Y cuando alguien pone los ojos en el hombre, entonces eso se llama idolatría. Si usted no lo había visto así, hoy se lo confirmo, eso es idolatría. Y a veces no lo vemos y nosotros hemos caído en idolatría a causa de esas cosas, a causa de lo que estamos viviendo. ¿Qué versículos de Segunda de Reyes? Es del 7 al 17 de Segunda de Reyes. 17, del 7 al 17. Así es que yo quiero terminar orando. Y vamos a confesar y a renunciar. No sé si alguno de nosotros nos hayamos identificado con algo que todavía hemos caído, amada familia. Si hemos caído en algo, hoy yo quiero orar y digas, yo ya renuncié muy bien, pero a lo mejor algo te venga ahorita. Es necesario que oremos y renunciemos esto y rompamos maldiciones sobre nuestras generaciones. Amén. Así es que como le hizo a mi esposita, activemos nuestros micrófonos y vamos a orar todos juntos, por favor. ¿Listos? Ya. Todos. Toritos y toritas. Vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de esta hermosa noche. Señor. Gracias, Señor, porque tú has abierto. A veces como ya se ahora, Señor, yo te pido que nos ayudes a paganismo, socialismo, mis hijos, sobre de mi familia, Señor, día de anarquismo, de tanto de mover masas, en rebeldía, de los ojos, líderes, Señor, en dejarme encontrar. Perdóname si he caído en eso. Perdóname si Señor, la gente, perdóname porque me he arrastrado. Ahora, Dios, te renuncio a todas estas maldiciones sobre tercera y cuarta generación de mi familia. Tercera y cuarta generación sobre tu familia. En nombre de Jesús. Idolatría que hayamos caído inconsciente o conscientemente, se va en el nombre de Jesús. Va en el nombre de Jesús. Va ahora. Va ahora. Obra del diablo en el nombre de Jesús. Oramos, Señor. Mano poderosa está con nosotros. Poderoso nombre. Gracias te damos. Es sobre todo nombre. La gloria. Divina palabra de tu divina misericordia. Amén. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Voy a pedirles un favor, Vida, nuestra familia, Señor, te pertenece a ti solamente. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Lo declaro en este nombre que es sobre todo nombre. Gracias, precioso Señor. Gracias, amoroso Padre. Gracias. Solamente en ti encontramos salvación.